Muy buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos a este su espacio Cerrando la Noche. Como cada noche aquí estamos frente a sus pantallas y agradecidos de que ustedes nos permitan entrar a sus hogares. Recordarles que nos puede sintonizar a través de www.carivision.com.de y también a través de las señales de cable 26 Claro, 26 Altiz y 22 Aster. Vamos a dar la buenas noches y la bienvenida a nuestro amigo y colega Junior Espinosa. Buenas noches, Giovanni, y buenas noches a la audiencia de Cerrando la Noche. Como cada semana, hay un día especial para hablar de salud y seguridad social. Y como siempre, ese día nos acompaña don Fausto Pérez y Espinosa. Buenas noches, Fausto. Fausto, buenas noches. Junior, buenas noches, Giovanni. Buenas noches, amigos televidentes. Como siempre, deseando llevar información puntual, precisa, y que la teleaudiencia pueda edificarse respecto de los temas de salud y seguridad social. Esta noche es una noche muy especial porque en las noticias del día presenta quién tiene el dinero de nuestros fondos de pensiones en gran parte. Presenta nuestro sistema previsional en la República Dominicana y para ello tenemos una invitada exquisita que es la licenciada Kisi Jaques, que es la presidenta de ADAF. ADAF es la asociación que aglutina a las administradoras de fondos de pensiones de la República Dominicana, y con ella vamos a conversar respecto de los temas de pensiones. Nuestra invitada presentará a ustedes cuál es la realidad de nuestro sistema de pensiones desde el punto de vista de cómo se aglutinan estas administradoras. Pero deseamos llevar información de ley, y en el punto de conoce la ley, debemos leer un artículo que es el artículo 80 de la ley 8701, que dice que las administradoras de fondos de pensiones, AFP, son sociedades financieras constituidas de acuerdo a las leyes del país, con el objeto exclusivo de administrar las cuentas personales de los afiliados e invertir adecuadamente los fondos de pensiones y otorgar y administrar las prestaciones del sistema previsional, observando estrictamente los principios de la seguridad social y las disposiciones de la presente ley y sus normas complementarias. ¿De qué estamos hablando? De que el dinero que aportamos los trabajadores, los asalariados del régimen contributivo y el dinero que aportan nuestros empleadores por nosotros van a la administradora de fondos de pensiones. Entonces, ¿qué hace una administradora de fondos de pensiones con esos recursos? ¿Cuánta rentabilidad tiene? ¿Cuándo nos vamos a pensionar? Para esto tenemos a Kisi Jaques, como le dijimos, que es la experta en temas de pensiones, que es la presidenta de esta asociación que aglutina a todas las administradoras de fondos de pensiones, y le damos la más cordial bienvenida y las buenas noches, Kisi. Buenas noches, bienvenida. Gracias, buenas noches, qué honor. Teníamos un tiempo coordinando para compartir con ustedes. Excelente oportunidad de poder tratar un tema relevante para las personas y para el país también. Gracias en nombre de los miembros de la ADAF. Kisi, vamos a comenzar con un punto que vemos en la prensa de hoy. Los directores de la Escuela de Economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo expresan que el 50% aproximadamente de la deuda pública del país, de Hacienda, ha sido adquirida por la administradora de fondos de pensiones. Para descantar, ¿eso es cierto? ¿Y en qué medida esto beneficia, perjudica, estabiliza la economía del país? Sí, bueno, la realidad es que hoy día, a más de 14 años ya de que inició el sistema de pensiones en la República Dominicana bajo el esquema de capitalización individual, que es un modelo novedoso a nivel internacional, y que está diseñado sobre la base de que los afiliados, cada uno tiene un fondo personal individual a través de una cuenta de capitalización individual en la AFP de su elección. Este patrimonio que ha estado acumulándose por más de 14 años no puede ser invertido absolutamente a discreción y sin ninguna regulación por las AFP, todo por el contrario. Las AFP deben invertir los fondos de pensiones de los afiliados sujetos a una serie de disposiciones que son las siguientes. Primero, tiene que ser un instrumento de oferta pública, es decir, que
pueda estar, digamos, con toda la información para los inversionistas, en este caso que serían los fondos de pensiones que ellas administran. Tiene que ser un instrumento con una calificación mínima que actualmente está establecida en BBB o grado de inversión. Además, tiene también que ser autorizada y aprobada por la Comisión Clasificadora de Riesgos, que es una entidad especial del sistema de pensiones que preside la Superintendencia de Pensiones, la SIPEN, y es la que determina que estos instrumentos de oferta pública ya autorizados en el marco de lo que la ley establece, de acuerdo a las características que tienen a partir de esa calificación, esta comisión determina si le autoriza a las AFP a considerarlos como opción para inversión de los fondos de pensiones. Además de que tiene que contar con esta autorización, las AFP tienen una serie de límites de inversión a los cuales sujetar la colocación de los fondos, y también no es que significa esto que tienen que invertir obligatoriamente en una autorización, sino que dentro de todos los instrumentos autorizados que hay en el mercado, las AFP invierten y determinan cuál es el título en el que van digamos, a colocar los recursos de los fondos, considerando sobre todo el que sea más rentable, acotado al menor riesgo posible. Entonces, con estas características, hoy día, los fondos de pensiones superan ya al 31 de enero del 2018 más de 414,000 millones de pesos. Me refiero al patrimonio que está conformado por la suma de las cuentas individuales que administran las AFP. Ya superan los 414,000 millones y están todos colocados en el mercado local, es decir, en la República Dominicana. Están en una alta proporción invertidos en renta fija, y tienen también, digamos, la limitante de que no hay autorización para invertir fuera del país y tampoco hay suficientes títulos en el mercado. Cualquier otro inversionista tiene la libertad de invertir en cualquier instrumento que surja. Las AFP no, las AFP tienen que invertir dentro de esas condiciones y esos parámetros que están establecidos. Entonces, nosotros como asociación de AFP, comprometidos con el mejor interés de los afiliados para que el sistema logre sus objetivos de acumular un patrimonio suficiente para que los trabajadores al momento de llegar a la edad de pensión tengamos los recursos suficientes para garantizar el financiamiento de esa pensión, estamos conscientes y estamos haciendo ya hace tiempo acciones y tomando, digamos, gestiones con los diferentes actores para que, visto ya que el mercado local todavía no muestra una capacidad para asimilar este ahorro de largo plazo sostenible, que está creciendo mensualmente a razón de más de 6,000 millones de pesos. No hay instrumentos suficientes en el mercado, calificados, puede que haya instrumentos, pero no calificados, con la calificación requerida para que las AFP lo consideren como opción para invertir. Y ya con más de 14 años también, es una posición firme de la Asociación de AFP, de las AFP miembros nuestras, de nuestra asociación, que se debe considerar abrir la autorización para invertir de manera prudencial y en títulos con adecuados niveles de riesgo controlado, las inversiones en otros mercados, para desconcentrar la inversión que hay en el mercado local y sobre todo para acceder a ambientes de inversión con instrumentos más sofisticados que permitan tener una estabilidad en el largo plazo, de alcanzar una estabilidad en la rentabilidad de largo plazo que necesitamos para incrementar el patrimonio de nuestros afiliados. La noticia que ustedes comentan, nosotros la vimos en la mañana, el día de hoy, y es ciertamente, ¿por qué no hay que preguntarle a la DAF o hay que preguntarle a nadie particularmente si eso es así? Porque el sistema es absolutamente transparente. Este sistema es completamente transparente y debe serlo, porque se trata del ahorro de los trabajadores dominicanos. Excelente. Hablando de rentabilidad, hablando de cuánto
una persona espera su pensión? Porque hoy día estamos trabajando, queremos salud. O sea, no pensamos muchas veces en cuánto o con cuánto me voy a pensionar, pero una persona que piense en su futuro diría, si yo gano 20,000 pesos, 40,000 pesos, ¿con qué porcentaje se prevé hoy día que el promedio de los dominicanos y dominicanas se estaría pensionando al término de los 65 años o la cantidad de cotizaciones que aporten? ¿Cuál es el porcentaje que hoy se está previendo como salario de ese trabajador, conociendo que se cotiza hasta 20 salarios mínimos cotizables? ¿Y cuál sería la impresión de ustedes de que si eso sería suficiente para poder atender en ese momento las necesidades básicas de ese dominicano, que no estén como están los cañeros ahora, claro, que están pidiendo que le aumenten la pensión porque no le da? Sí, muy buen comentario, Fausto. Precisamente aquí algunas veces se hacen eco de protestas contra el sistema de AFP y yo digo, pero no tienen que salir del país para ver la problemática de las pensiones. Nosotros en el 2003 nacimos con un sistema que se creó prácticamente, porque en este país no había protección en seguridad social en pensiones. La mayoría, la gran masa de trabajadores, todos nosotros también somos trabajadores, ¿no? Como somos asalariados, no teníamos protección. Antes del 2003 no existía esa protección. Entonces, para saber cuáles son las expectativas de pensión que tenemos dentro del sistema de pensiones dominicanos con capitalización individual, debemos destacar cuáles son los factores que determinan la pensión. Los factores que determinan la pensión son cuánto ahorramos, qué porcentaje ahorramos, con qué frecuencia lo hacemos, o sea, con qué permanencia o regularidad estamos ahorrando a nuestra cuenta, en nuestra AFP. ¿Cuál es la rentabilidad neta que el administrador logra en beneficio de mi cuenta? ¿Y cuál es la edad de retiro, la expectativa de vida que se tiene en el país, en este caso en la República Dominicana, para el momento del retiro? Entonces, entre todos los factores, esos son los principales que lo determinan. En nuestro país, nosotros ahorramos el 8% mensual, el equivalente al 8% del salario mensual del afiliado. 8%. Con la salvedad de que comenzamos ahorrando 5%. Con ese nivel de ahorro, de cotización, de contribución a la cuenta, somos el segundo país que tiene el nivel de cotización más bajo de la región. Solo México tiene una cotización por debajo, pero México tiene otro sistema que incluye otras protecciones en seguridad social, no solamente para la pensión. La densidad de cotización o la frecuencia con que se ahorra, de acuerdo a estudios que se han hecho ya desde el 2013, nosotros hemos realizado en la ADAF 3 estudios de proyección del sistema y se ha podido comprobar en esos estudios hechos por expertos internacionales, especializados, actuarios sobre todo en materia de pensiones, que más del 50% de los afiliados al sistema en la República Dominicana ha cotizado menos del 50% del tiempo. Ejemplo, el sistema nació en el 2003 y estamos al cierre del 2017, son más de 14 años de sistema. En esos, digamos 14 años, si contáramos 14 años, más de la mitad de los afiliados ha aportado menos de 7 años. Entonces, si tú no aportas, si no se cotiza regularmente a la cuenta, por muy buena que sea la rentabilidad, que es uno de los demás factores y ha sido extraordinaria, la rentabilidad que las AFP han logrado en beneficio de los afiliados en nuestro sistema, acreditado esos resultados por la misma OCDE, es, digamos, uno de los sistemas más rentables que hay a nivel internacional como sistema de pensiones. Rentabilidad real. En el caso del año, al 31 de diciembre del año pasado, del 2017, la rentabilidad nominal de 12 meses, que es como se
se calcula y de acuerdo a la normativa se presenta, alcanzó un 10.8% nominal y un 6.3% en términos reales. Ahora, si miramos los últimos 10 años, desde el 2007 hasta el 2017, la rentabilidad nominal promedio anual se colocó por encima del 11%. Y la rentabilidad real promedio anual en ese periodo de los últimos 10 años se colocó por encima del 7% real neta de inflación. Lo que quiere decir que el factor rentabilidad, que es el que evidencia cuál es el rol que realiza la AFP de recibir un aporte tanto del trabajador afiliado como de su empleador y convertir ese aporte en patrimonio, incrementándolo con una rentabilidad real, es comprobable y verificable el desempeño favorable a sus afiliados que han tenido las AFP. Y es evidente porque las cifras y todo el sistema es absolutamente transparente. En cuanto a la edad de retiro, nuestro país, con la ley 8701, establece la edad de retiro en 60 años. Sin embargo, me tomé el tiempo de ver, como nosotros hemos planteado que necesitamos hacer un ajuste a la edad de retiro porque la expectativa de vida en la República Dominicana ha aumentado y es una buena noticia. Pero al lado de esa buena noticia está el compromiso y la responsabilidad de determinar cómo podemos lograr que esa mayor expectativa de vida en cuanto a pensión nos permita acumular dinero suficiente para pagar esas pensiones cuando nos retiremos. Entonces, en la República Dominicana actualmente, con la ley que tenemos de seguridad social, son 60 años. Y yo me tomé el tiempo, en días atrás, de mirar, porque siempre sale el rechazo. Yo misma dijera, bueno, está bien, yo quisiera retirarme que me pagaran una pensión muy joven, porque retirarse, yo soy una de las que dice que uno tiene que repensarlo, uno puede readecuar su nivel de actividad profesional, productiva, en la medida en que se hace más adulto, pero no retirarse. Retirarse uno tiene que readecuarse, perfecto. Sin embargo, yo dije, bueno, la ley de pensiones anterior que tenemos, la 1896, que es la que se crea el IDSS, que se creó al igual que en la mayoría de los países de América Latina, al finales de la década del 40, se creó en el 1948. Yo dije, bueno, déjame ver cuál es la edad de retiro que dice esa ley, dice 60 años también. Y dije, bueno, eso fue en el 1948. ¿Cuál era la expectativa de vida de los dominicanos en el 1948 cuando se crea ese sistema? No pasaba 50 años, no pasaba. Bueno, debo decirle que de acuerdo a informaciones oficiales de la Oficina Nacional de Estadística, de donde sacamos el dato, la información que se sirve es la expectativa de vida al nacer. La expectativa de vida al nacer en esa época, en la década, en el quinquenio 50-55, era de promedio hombre-mujer 44 años. Lo que nos dice, señoras y señores, que cuando se aprobó esa ley 1896 que creó el IDSS, que nunca llegó a ser una ley de protección universal en pensiones, nunca lo ha sido, cuando se aprobó esa ley, se le prometía a los trabajadores dominicanos pensionarlo a los 60, cuando su expectativa de vida promedio eran 44. Pero yo no vi protesta ni oigo a nadie resaltando eso. Sin embargo, hoy día también me tomé el tiempo de mirar la otra ley, que es la de lo que da pensiones para los empleados públicos, que es la ley 379-81, como su nombre lo dice, se aprobó en el 1981. Y ahí la expectativa de vida era poco más de 54, 55 años. También te prometía pensión a los 60 años cuando la expectativa de vida era de menos. Hoy, en la República Dominicana, y a partir del 2003 tenemos la 8701, que sigue diciendo, desde el año 1948 y todavía ahora, que la edad de pensión es a los 60 también. Sin embargo, la expectativa de vida supera los 74 años, la expectativa de vida al nacer. Debemos tener en cuenta, claro, que en la medida en que la persona
adquiere más edad y se hace más adulta, obviamente la expectativa de vida se mueve. Perfecto. Entonces, estos factores, para cerrar la pregunta, qué bueno, quise edificarlo porque no podemos dar una respuesta ligera y dar un número. Estos factores son los que principalmente determinan cuáles son los niveles de pensión. Entonces, si nosotros cotizáramos regularmente a nuestra cuenta en nuestra AFP, digamos que tuviéramos una densidad de cotización por encima del 90% del tiempo, lo que quiere decir que la edad de, digamos, ser activo laboralmente, podemos ver alrededor de los 23, 25 años, digamos, una persona plenamente, aunque sabemos que desde los 18 años se puede trabajar, ¿no?, de acuerdo a nuestras leyes laborales. Pero si ponemos que alguien comienza a los 20, 22 años, se presume que durante su vida activa, lo ideal es que cotice siempre. Si cotizara regularmente, por lo menos el 90% de este tiempo de vida activa, la pensión se coloca entre 45 y 50% del último salario, de acuerdo a las proyecciones actuariales que dan los estudios que se han realizado. Sin embargo, el promedio del sistema da mucho menos. ¿Por qué? Porque el promedio del sistema te incluye el que ha cotizado una vez, el que tiene una edad casi de 60 y lo que va a cotizar son pocos años. Te dice también el que reporta, que es un agravante a nuestro sistema, la debilidad que tenemos en cuanto a la evasión e ilusión a la seguridad social. Hay una alta proporción de afiliados que el salario que se está reportando regularmente es menor a un salario mínimo. Cuando tú sumas todos estos factores y sacas el promedio, la pensión se te deprime bastante. O sea, no se puede dar pensión si no se cotiza. La expectativa de pensión no puede estar relacionada a tu salario real, porque si el salario que tú reportas no es el real, entonces tú al sistema le estás revelando y le estás reportando una información que no se corresponde con tu realidad. Ejemplo, la CIPEN publica en su boletín trimestral un cuadro que presenta la distribución de afiliados por edad y por salario mínimo cotizable. Y cuando miramos el total, vemos que por debajo de un salario mínimo, a septiembre de 2017, cotizaron más de 688,000 trabajadores en la República Dominicana, cuando los afiliados son 1,000,000, poco más de 1,600,000 en ese mes de septiembre. Quiere decir que más del 36% de los que cotizaron en ese mes, mirando esa observación, porque la cotización es mensual, cotizó reportando salarios inferiores al salario mínimo. Eso no hay que ser un actuario. No hay que ser un actuario para saber que si tú no cotizas, por muy alta que sea la rentabilidad, y reitero, ha sido muy buena, que las AFP logran para los afiliados, aún con las limitadas, digamos, condiciones del mercado para invertir los fondos. Si no se cotiza regularmente, si no se cotiza por el salario real, tú no vas a poder lograr pensión. Entonces, lo que tenemos que mirar no es cuestionar el sistema, es decir, cómo nosotros estamos desarrollando nuestro sistema de pensiones, que se ve limitado por las características del mercado laboral, sobre todo, y en cuanto a la cobertura y a la cotización, y sobre todo también por las limitadas opciones de inversión en cuanto al tema de la diversificación en el mercado que tenemos, por falta de instrumentos y por no autorización de invertir en otros mercados los fondos. Bueno, señores, nosotros estamos escuchando muchas cosas que realmente a veces lo vemos sencillamente o en los periódicos o en las noticias, pero no entendiendo desde el punto de vista de quien está administrando el fondo qué está pasando. Antes de irnos a una pausa, vamos a dejar una pregunta en el aire que dice, para que la vayamos repensando. Es lo que dice mucha gente, ok, eso sucede, pero todos los años las administradoras de fondos de pensiones distribuyen beneficios, todos los años las administradoras de fondos de pensiones tienen una rentabilidad interna, y eso se critica, se dice, ¿qué pasa con esa realidad? ¿Cuáles son los porcentajes reales? Sí. Y para esto le vamos a pedir a nuestros amables televidentes que se mantengan con nosotros y no cambien de canal. Vamos a una pausa.
Buenas noches. Continuamos con pensiones, con Kirsi Jaque, que es la presidenta de ADAF, que es la administradora, la asociación que aglutina a las administradoras de fondos de pensiones de la República Dominicana. Dejamos una pregunta en el aire y es cierto, esa situación ocurre, los dominicanos y dominicanas aportamos, no siempre estamos dentro del sistema, pero por ley hay algo que siempre se ha hablado. Hay una comisión que cobran las AFP de la rentabilidad. Yo tengo que esperar 30 años para recibir mi dinero, pero los dueños de las AFP todos los años se distribuyen beneficios. Y me decía un amigo que es mejor el 1% de más de 400 mil millones que no el 50% de 100 mil pesos. Entonces, esa situación, ¿cuál es la realidad de la rentabilidad de las administradoras de fondos de pensiones y cuáles son los porcentajes que recibe por administrar los recursos de los afiliados y empleadores, con la salvedad de que no se quiere que el Estado sea el que lo administre, quiere que se cambie de modelo, pero entonces ¿quién lo va a hacer? Entonces, quisiera que aclares ese juego de a veces verdades, medias verdades, medias mentiras. ¿Cuál es la realidad desde su punto de vista? Correcto. Bueno, si el tema de las comisiones es un tema importante para los afiliados, porque es lo que dice cuánto me está cobrando mi administrador por, la AFP por administrarme mi fondo. De acuerdo con la ley 8701 que no aprobaron las AFP, el sistema tiene dos tipos de comisiones principales para ellas cobrar. Las AFP cobran el 0.5% del salario cotizable mensual, lo que quiere decir que si un salario es de 20 mil pesos, para que entendamos la proporción, las AFP reciben por ese aporte en ese mes 100 pesos, que es el 0.5% del salario cotizable. Eso es solo por recibir el dinero. Correcto, claro. Otra comisión importante que las AFP cobran es la comisión complementaria, la comisión anual complementaria. La comisión anual complementaria dice que las AFP pueden cobrar, de acuerdo con la ley, hasta el 30% del excedente de rentabilidad que logren para sus afiliados. Con respecto, la rentabilidad excedente con respecto a la tasa de interés promedio ponderada de la banca. ¿Qué quiere decir esto? Siempre uso un ejercicio tratando de ser lo más simple. Que si en un periodo determinado la rentabilidad de los fondos es 10, un periodo, bueno, el año pasado fue 10.8, pero digamos si en un periodo X es 10% y la tasa de interés promedio ponderada de la banca es 6, pueden cobrar hasta el 30 del excedente, de los 4 puntos porcentuales que hay de rentabilidad en beneficio del fondo con respecto a lo que es la TIP. Si la rentabilidad fuera 6, las AFP tendría 0 comisión complementaria, no cobrara nada. Porque es una especie de comisión por premio. Mientras más rentabilidad tú me logras a mí, tú cobras hasta el 30. Actualmente un las incentivo, dirían. Sí, un eso incentivo es, a las AFP. Exacto, porque las AFP son empresas financieras que son con fines de lucro. O sea, es como prácticamente todo el que ejerce una función o da un servicio, cobra para hacerlo. Y yo soy de las que dice, el que no es capaz de rentabilizar su propio patrimonio, no me debe manejar el mío. Porque si no maneja el suyo con celo, no me va a saber manejar el mío tampoco. Miramos cada año cuando se habla de la alta rentabilidad y del buen desempeño del sistema financiero. Y eso es una noticia positiva, que el sistema financiero ha tenido un buen resultado. Igualmente, entendemos que cuando el sistema que administra los fondos tiene también un buen resultado, ha sido porque el resultado del patrimonio que ella administra ha sido bueno. Entonces, estas dos comisiones, nosotros somos partidarios de modificarlo, la ley. ¿Por qué? Y ustedes lo comprenden mejor que yo, que saben de comunicaciones. Por muy pequeña que sea,
el monto que tú recibas, cuando tú hablas que es un 30% de lo que sea, el número 30 se escucha grande. Ahora, ¿en qué se convierte respecto al patrimonio administrado esa suma de esa comisión del 0.5% del salario más esa comisión complementaria que es sobre el excedente de rentabilidad? Para nosotros saberlo, basta hacer un simple ejercicio. Tú sumas todos los ingresos por comisión y los relacionas con respecto al promedio del patrimonio en un periodo. Esto es un análisis que lo puede hacer cualquier persona, y sobre todo los especialistas en finanzas y economía lo pueden hacer. En los últimos años, esa comisión se ha colocado entre 1.7 y 1.9% del patrimonio administrado. Y ha estado en una tendencia decreciente. ¿Cuál es la propuesta para nosotros poder, digamos, simplificar el que el mismo afiliado entienda fácilmente cuánto me está cobrando mi administrador sin tener que hacer este cálculo que yo le estaba comentando? Nosotros somos de opinión, para tener unos ingresos también comparables con lo que son los administradores de activos. Los administradores de activos cobran en función del patrimonio que administran. Y cuanto más incrementan ese patrimonio, en la medida en que ese patrimonio va creciendo, la proporción porcentualmente debe ir disminuyendo. Nosotros somos de opinión que hay que sustituir estas dos comisiones, eliminar la de administración, o sea, no cobrar sobre el salario, en nuestra posición, para que ese 0.5% se distribuya de la siguiente manera: que el 0.4 vaya a la cuenta, lo que quiere decir que en vez de ahorrar 8, ahorremos 8.4 a la cuenta de los afiliados, y que el 0.1%, que completaría ese 0.5, sea para financiar a la tesorería de la Seguridad Social, porque nosotros lo estamos mirando, que hay una falta de rigor y de, digamos, darle más fortaleza a la tesorería de la Seguridad Social para que pueda enfrentar la evasión y la elusión a la Seguridad Social. No podemos pretender que sea mejor el trabajo que haga si ni siquiera tiene autonomía presupuestaria. Depende de un presupuesto de asignación cada año y de otros ingresos que recibe también de parte del sistema complementario. Entonces, nosotros somos de opinión, cambiemos esa comisión. Y así el afiliado va a saber, me cobró 1.8, me cobró 1.9, me cobró 1.75, y en la medida en que el patrimonio vaya creciendo, ese porcentaje vaya disminuyéndose. Nosotros, todas nuestras cifras son transparentes. Lo que pasa que, evidentemente, al ser un sistema que por la gran responsabilidad y pretender ser universal, nosotros manejamos, administramos y digamos, cuidamos, porque nada más no es rentabilizar. Si fuera solo rentabilizar, no tendríamos límite de inversión. Pudiéramos invertir en cualquier título. Pero nuestra responsabilidad primera es preservar el patrimonio e incrementarlo, que no es lo mismo que decir cualquier inversión sin ningún tipo de regulación. ¿Por qué? Y debe ser así, por la naturaleza del ahorro de que se trata. Primero es un ahorro obligatorio. A mí no me preguntan si usted quiere que le quiten de su salario para ahorrar en una cuenta de pensión. Pero las sociedades organizadas y las sociedades, sobre todo responsables, no esperan a que su población sea viejitos para ver si el Estado tiene o no tiene dinero con qué pagar pensiones y caer en pensiones asistenciales. Entonces, el reto nuestro está muy claro para nosotros y valoramos mucho el interés de ustedes por este tema. Es que en este momento, ya con más de 14 años, con estudios hechos, cuantificables por firmas internacionales de gran prestigio, igualmente localmente se han hecho también estudios, demuestran dónde es que están las oportunidades de mejora, para no usar la expresión debilidades que tenemos, sino las oportunidades de mejora que tenemos para que nuestro país, los trabajadores, tengamos lo que nos merecemos. Nos merecemos más y mejores pensiones. Fuera del tema del aumento de la edad laborable, digámoslo así, la edad de pensión ha aumentado justamente tu permanencia en el mercado
laboral. Y digo fuera de esto porque yo no sé si efectivamente lo correcto sería que la gente se retire cuando se va a morir. Pienso que eso tiene también una lógica. Si usted se retira 5, 6, 7 años antes de su potencial decadencia de su vida como ser humano, es para que en esos 8 años usted haga cosas diferentes y pueda disfrutar de un descanso. Supone que la lógica del retiro tiene que ver con eso. Entonces, el tema que quiero ver es, olvidémonos por un momento de aumentar la edad de retiro, por un momento. ¿Hay alguna otra alternativa para garantizarle a los trabajadores una pensión un poquito mejor? Sí, que ahorremos más, y dentro de la propuesta nuestra está la que le mencioné hace poco. O sea, si en vez de ahorrar 8, ahorramos 8.4, obviamente eso va a tener una acumulación mayor. Mantener los niveles de rentabilidad que nosotros hemos tenido. Las proyecciones de crecimiento de los fondos que los actuarios usan a nivel internacional en términos de rentabilidad real de largo plazo, para el caso nuestro se están colocando alrededor del 5% real, y nosotros hasta ahora hemos tenido, excepto los primeros 18 meses del sistema, 2003-2004, cuando todo el país sufrió la crisis financiera en esos años. Aparte de eso, la rentabilidad real ha sido alta. O sea, ese es un factor. Mantener, por eso para nosotros, el que nos permitan poder invertir, comenzar a invertir en otros mercados que puedan, digamos, darnos la oportunidad de garantizar mejores inversiones de largo plazo. O sea, invertir en plazos más estables para garantizar en mantener esos niveles de rentabilidad de largo plazo y en moneda, en otras monedas, nada más no en pesos, aunque tenemos algunas inversiones en dólares localmente. Eso también es parte de lo que va a contribuir, de lo que tiene que contribuir. Y también con la otra propuesta que tenemos de fortalecer a la tesorería de la Seguridad Social, eso va a permitir que se garantice que los afiliados, cuando estén activos laboralmente, no se tengan las debilidades de la elusión o evasión a la seguridad social. Son los factores principales. ¿Y cuál es voy al tema original de la pregunta que te hizo Fausto con relación a la inversión que ha hecho los fondos de pensiones, la adquisición de deuda pública? Sí. ¿Cuál es la garantía real del retorno de esa inversión? Fausto decía, bueno, no queremos que el Estado administre por razones obvias, Sí. pero el Estado entonces, Sí. aparte de que es uno de los 3 ejes que componen el sistema, es quien designa el superintendente de pensiones, ahora terna. también es uno de los principales acreedores de los fondos de pensiones. ¿Cómo manejar esa situación? Sí, fíjese qué curioso, cuando el sistema nació, teníamos 0 pesos en el Estado. O sea, hasta el año 2007 había 0 pesos invertido en títulos del Público. Estado, sea Banco Central y Hacienda. En el 2007, con la modificación de la Ley de Seguridad Social para que entrara salud, se hicieron varias cosas. La ley 188. La ley 187 y la 188, Exacto. fueron 2 leyes. Se autorizó, se aprobó el inicio del Seguro Familiar de Salud, que también ahí nos lesionó un poco el ahorro, porque ya nosotros estábamos a un nivel de aporte de 7.5, como le decía al principio, nosotros comenzamos aportando un 5% a la cuenta mensualmente, y se fue incrementando gradualmente. Ya en ese momento se había incrementado a 7.5. Cuando se aprobó esa ley, nos dijeron no, posición anterior, se baja de nuevo a 7 para que pueda entrar salud, porque entonces hay que distribuir la carga. Bueno, en ese momento, gracias a Dios, no nos preguntaron, porque dijimos, obviamente nuestra respuesta iba a ser que tú no debes de vestir un santo para vestir otro, pero bueno, fue lo que la sociedad en ese momento entendió que había que hacer. Y al mismo tiempo, cuando se hizo esa modificación para iniciar el Seguro Familiar de Salud, se autorizó expresamente la inversión en títulos del Banco Central. Hasta el 2010 solamente era inversión en el Banco Central, y en el 2010 nosotros mismos y varios más otros actores del sistema entendimos que, como en todos los países, es positivo y ayuda al crecimiento de los fondos el invertir también en títulos
públicos. Y ahí se autorizó la inversión por parte del Consejo en títulos de Hacienda. Ahora bien, ¿qué ha pasado? Que en vez de nosotros haber aumentado el abanico de opciones, por la falta de instrumentos en el mercado de capitales suficientes para captar este ahorro, hay una limitante. Y entonces hoy hay pocos instrumentos. ¿Qué sí tenemos positivo? Hay dos noticias positivas que decir en cuanto a la diversificación. Y es que nosotros también tenemos inversiones en empresas de la economía real. Tenemos inversiones en empresas del sector eléctrico, como SPEN, que es una empresa modelo en gestión y en, digamos, su operativa y eficiencia y la rentabilidad de la misma, y en Jaina también tenemos inversión. Y el año pasado se desarrollaron inversiones por emisiones que se hicieron en fondos de inversión. De modo que sí localmente se ha estado, digamos, emitiendo en otros títulos, pero con el crecimiento importante que tienen los fondos de pensiones, el mercado local no es suficiente para asimilar este ahorro de largo plazo, por lo que es nuestra posición en este momento, que además de seguir fortaleciendo el que nuevos emisores calificados y que garanticen en la inversión, la colocación de los fondos de pensiones de los afiliados, también se abra y se autorice con proporciones prudentes con los nuevos aportes, inversiones de estos fondos en el exterior con títulos calificados para ello. Bien, señoras y señores, yo creo que nos hacen falta más de 2 horas aquí. Si yo le comprometo, por favor, volver cuando así las agendas lo permitan, para que el público televidente pueda recibir estas y otras informaciones. Para cerrar, amigos televidentes. Fue un deleite, Fabio. Gracias a ustedes. Para cerrar, amigos televidentes, con nuestra frase de la noche, lo tomamos del portal de la página de la ADAF, que dice: contribuir a un retiro de calidad para todos los trabajadores mediante el fomento de las mejores prácticas de gestión, la seguridad jurídica y la sostenibilidad financiera. Es la misión de ADAF y esperamos que esto se cumpla y que las autoridades puedan mantener la regulación adecuada para que nuestros fondos de pensiones dentro de 20 años podamos disfrutarlo. Señoras y señores, muchísimas gracias y nos vemos en nuestra próxima entrega. Gracias.